¿Y si os dijera, madridistas, que Michael Olise ya habría comunicado a personas de máxima confianza que se siente preparado para vestir la camiseta del Real Madrid? ¿Y si os dijera que el Bayern de Múnich ya conoce sus intenciones y que, según diversas informaciones, el club alemán habría fijado una cifra mínima de 222 millones de euros para dejar salir a una de las mayores estrellas del fútbol mundial? Porque atención, porque hoy os voy a contar las supuestas declaraciones de Michael Olise que están provocando una enorme ilusión en el madridismo después de la Copa del Mundo. Yo soy Nilsson, esto es El Madridista, y sinceramente creo que estamos ante una de las historias más fascinantes que puede vivir el Real Madrid durante los próximos años. Porque no estamos hablando de un buen futbolista. No estamos hablando de una promesa. No estamos hablando de un jugador interesante. Estamos hablando, en mi opinión, de uno de los 3 o 4 futbolistas con más talento puro de todo el planeta. Y cuanto más veo jugar a Michael Olise, más convencido estoy de que Florentino Pérez tiene la obligación de estudiar seriamente la posibilidad de traerlo al Santiago Bernabéu. Vamos a poner contexto a toda esta historia. Durante las últimas semanas han aparecido diversas informaciones que apuntan a que Michael Olise habría transmitido a personas de su máxima confianza una sensación muy concreta: se siente preparado para afrontar el mayor reto de su carrera deportiva. Y cuando hablamos del mayor reto posible para un futbolista europeo, todos sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del Real Madrid. Según estas mismas informaciones, el internacional francés habría mantenido conversaciones internas dentro del Bayern de Múnich para expresar cuáles son sus ambiciones deportivas a medio plazo. Evidentemente, esto no significa que exista una negociación cerrada ni mucho menos un acuerdo. Pero sí refleja algo que me parece muy importante. Michael Olise se ve preparado para competir en el club más grande del mundo. Y sinceramente, después de lo que hemos visto tanto en el Bayern como en la selección francesa, yo no puedo hacer otra cosa que darle la razón. Porque hay futbolistas que tienen calidad. Hay futbolistas que tienen estadísticas. Hay futbolistas que tienen talento. Pero luego existen jugadores diferentes. Futbolistas capaces de cambiar un partido con una sola acción. Jugadores que hacen cosas que otros ni siquiera imaginan. Y para mí, Michael Olise pertenece a esa categoría. Lo que estamos viendo durante esta Copa del Mundo es sencillamente extraordinario. Estamos viendo a un futbolista capaz de aparecer entre líneas, de romper defensas organizadas, de encontrar pases imposibles y de decidir partidos contra selecciones de máximo nivel. Estamos viendo a un jugador que entiende el fútbol a una velocidad superior a la mayoría de sus compañeros y rivales. Y precisamente por eso creo que el interés del Real Madrid tiene toda la lógica del mundo. Porque si hay un club que históricamente ha reunido a los jugadores más diferenciales del planeta, ese club es el Real Madrid. Ahora bien, existe un gran problema. Y ese problema tiene una cifra. 222 millones de euros. Porque desde Alemania ya han aparecido diversas informaciones según las cuales el Bayern de Múnich habría trasladado un mensaje absolutamente contundente a cualquier club interesado. Michael Olise solamente abandonaría el conjunto bávaro por una cantidad mínima cercana a los 222 millones de euros. Una cifra gigantesca. Una cifra que inmediatamente hace que muchos aficionados piensen que la operación es imposible. Pero permíteme que os diga una cosa. Cuando hablamos del Real Madrid y cuando hablamos de Florentino Pérez, yo nunca doy nada por imposible. Porque estamos hablando del presidente que ha construido algunos de los mejores equipos de la historia del fútbol. Estamos hablando de un dirigente que entiende perfectamente cuando aparece un futbolista generacional. Y sinceramente, creo que Michael Olise puede ser uno de ellos. Además, existe un elemento que me parece especialmente interesante dentro de toda esta historia. Kylian Mbappé. Porque según diversas informaciones que circulan alrededor del entorno de la selección francesa, el actual líder del ataque madridista vería con enorme ilusión la posibilidad de compartir vestuario con uno de sus mejores socios futbolísticos. Y sinceramente, ¿quién no? La conexión entre ambos jugadores es evidente. La química futbolística que muestran cuando comparten campo es extraordinaria. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. El Real Madrid lleva años buscando construir un proyecto que domine Europa durante una década. No se trata solamente de ganar títulos. Se trata de crear asociaciones futbolísticas capaces de marcar una época. Y cuando observo a Mbappé y a Olise jugando juntos con Francia, tengo la sensación de estar viendo precisamente eso. Dos futbolistas capaces de entenderse sin necesidad de hablar. Dos jugadores con una capacidad técnica extraordinaria. Dos estrellas capaces de decidir cualquier partido importante. Y lo más impresionante es que Michael Olise todavía tiene margen de crecimiento. Muchísimo margen. Porque si analizamos sus características futbolísticas, encontramos prácticamente todo lo que exige el fútbol moderno. Tiene visión de juego.
Tiene capacidad de desequilibrio. Tiene último pase. Tiene regate. Tiene golpeo. Tiene capacidad de asociación. Tiene personalidad competitiva. Y además posee una cualidad que muy pocos jugadores tienen: hace mejores a todos los futbolistas que juegan a su alrededor. Eso, madridistas, es algo reservado para los elegidos. Ahora bien, también creo que debemos analizar sus puntos de mejora. Porque si algo me gusta del madridismo es que sabemos ilusionarnos, pero también sabemos analizar. Y sí, creo que existe un aspecto donde Michael Olise todavía puede crecer. El físico. No hablo de falta de talento físico. No hablo de falta de calidad atlética. Hablo de resistencia competitiva en determinados escenarios de máxima exigencia. Hay momentos en los que todavía puede sufrir ante rivales extremadamente agresivos o ante partidos de alta intensidad continuada. Pero sinceramente, cuando un futbolista posee el nivel técnico y la inteligencia táctica que tiene Michael Olise, considero que esas cuestiones son perfectamente mejorables. De hecho, creo que bajo la estructura física y deportiva del Real Madrid podría evolucionar todavía más. Porque estamos hablando de un jugador cuya principal virtud no depende del físico. Su principal virtud depende del talento. Y el talento que posee Michael Olise es absolutamente excepcional. Por eso entiendo perfectamente otra de las declaraciones que más ilusión han generado entre el madridismo durante las últimas horas. Las supuestas palabras de Zinedine Zidane. Según diversas informaciones, el técnico francés habría comentado en círculos privados que el Bayern de Múnich es uno de los clubes más grandes y exitosos del mundo, pero que el Real Madrid representa el nivel más alto al que puede aspirar un futbolista profesional. Y sinceramente, si hay una persona autorizada para hablar sobre lo que significa vestir esta camiseta, ese es Zinedine Zidane. Porque Zidane no solamente triunfó en el Real Madrid. Zidane hizo historia en el Real Madrid. Y si realmente considera que Michael Olise tiene nivel para triunfar en el Santiago Bernabéu, creo que todos deberíamos prestar mucha atención. Pero hay una pregunta que empieza a crecer dentro del madridismo. ¿Estamos ante el próximo gran galáctico de Florentino Pérez? Porque cuanto más analizamos esta historia, más elementos aparecen que invitan a pensar que el sueño de ver a Michael Olise vestido de blanco podría no ser una simple fantasía. Y precisamente sobre eso quiero hablaros ahora. Y cuanto más pienso en todo esto, más convencido estoy de que el debate alrededor de Michael Olise no gira únicamente alrededor de una posible operación de mercado. Creo sinceramente que estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de una decisión estratégica que podría marcar el futuro deportivo del Real Madrid durante la próxima década. Porque quiero que os hagáis una pregunta muy sencilla. Si Florentino Pérez decidiera mañana mismo invertir una cantidad histórica en un futbolista, ¿qué características debería tener ese jugador? Debería ser joven. Debería tener experiencia en la máxima élite. Debería poseer capacidad para decidir partidos grandes. Debería tener proyección para luchar por el Balón de Oro. Debería generar ilusión mundial. Y debería ser capaz de convivir con otras grandes estrellas dentro del vestuario. Pues bien, sinceramente, creo que Michael Olise cumple prácticamente todos esos requisitos. Y precisamente por eso entiendo que el Real Madrid pueda estar siguiendo muy de cerca toda esta situación. Porque estamos viendo algo que no ocurre todos los años. Estamos viendo a un futbolista que ha conseguido convertirse simultáneamente en una estrella del Bayern de Múnich y en una de las referencias ofensivas más importantes de la selección francesa. Y eso, madridistas, no es casualidad. Cuando uno analiza los grandes candidatos a dominar el fútbol europeo durante los próximos años, aparecen nombres extraordinarios. Pero muy pocos reúnen la combinación de talento individual, inteligencia colectiva y capacidad competitiva que posee Michael Olise. Porque una de las cosas que más me impresionan de él no son sus estadísticas. Ni siquiera son sus asistencias. Ni tampoco sus goles. Lo que más me impresiona es su capacidad para interpretar el juego. Michael Olise ve cosas que otros futbolistas simplemente no ven. Detecta espacios antes de que existan. Entiende los movimientos de sus compañeros con una anticipación extraordinaria. Y tiene una capacidad para encontrar pases decisivos que, sinceramente, me recuerda a algunos de los grandes organizadores ofensivos que ha tenido el fútbol europeo durante las últimas décadas. Por eso creo que limitar a Michael Olise a la posición de extremo sería un error enorme. Estamos hablando de un creador. De un futbolista total. De un jugador capaz de organizar ataques, acelerar transiciones, romper defensas cerradas y decidir partidos mediante el talento puro. Y aquí es donde creo que aparece una cuestión absolutamente fascinante. Imaginad por un momento una línea ofensiva formada por Kylian Mbappé y Michael Olise compartiendo vestuario en el Santiago Bernabéu. Sinceramente, ¿cuántos equipos del mundo podrían competir técnicamente contra algo así?
Porque además existe un factor que muchas veces pasa desapercibido. La confianza. La complicidad. El conocimiento mutuo. Mbappé y Olise no tendrían que empezar desde cero. Ya existe una conexión futbolística. Ya existe una relación personal. Ya existe un entendimiento competitivo desarrollado durante años. Y eso, cuando hablamos de construir proyectos ganadores, tiene un valor incalculable. No estamos hablando únicamente de fichar un gran jugador. Estamos hablando de incorporar una pieza que podría potenciar todavía más a la principal estrella del proyecto madridista. Y sinceramente, esa posibilidad me parece absolutamente apasionante. Ahora bien, también debemos hablar de la cuestión económica. Porque 222 millones de euros no son una cifra cualquiera. Estamos hablando de una operación que podría situarse entre las más importantes de la historia del fútbol. Y aquí vuelvo a hacerme una pregunta. ¿Vale Michael Olise 222 millones de euros hoy? Probablemente no. Pero la verdadera cuestión no es esa. La verdadera cuestión es cuánto puede llegar a valer dentro de 3 o 4 temporadas si continúa evolucionando al ritmo actual. Porque si Michael Olise mantiene esta progresión, si continúa siendo decisivo con Francia y si sigue dominando partidos importantes con el Bayern de Múnich, sinceramente creo que estamos hablando de un futuro candidato real al Balón de Oro. Y quiero detenerme precisamente en esto. Porque sé que algunos pensarán que es una afirmación exagerada. Yo no lo creo. Cuando observo a Michael Olise veo características que históricamente han definido a los grandes ganadores individuales del fútbol mundial. Veo capacidad de liderazgo. Veo talento diferencial. Veo personalidad competitiva. Veo producción ofensiva. Veo capacidad de decidir partidos trascendentales. Y sobre todo veo algo que me parece fundamental. Veo un futbolista que todavía no ha alcanzado su techo. Y eso es lo que más ilusión me genera. Porque imaginad por un momento a Michael Olise alcanzando su máximo nivel dentro de la estructura deportiva del Real Madrid. Imaginad a Michael Olise compartiendo vestuario con Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior y Federico Valverde. Imaginad a Michael Olise creciendo bajo la exigencia competitiva del Santiago Bernabéu. Sinceramente, creo que podríamos estar hablando de uno de los proyectos futbolísticos más ilusionantes de la próxima década. Y precisamente por eso entiendo perfectamente que Zidane, según esas informaciones que han aparecido, considere que el Real Madrid representa el destino definitivo para cualquier futbolista. Porque el Bayern de Múnich es un gigante. Eso es indiscutible. Es uno de los clubes más importantes de la historia. Pero el Real Madrid es otra cosa. El Real Madrid representa la máxima exigencia. La máxima presión. La máxima gloria. Y también la máxima responsabilidad. No todos los futbolistas están preparados para asumir ese desafío. Pero sinceramente, cuando veo jugar a Michael Olise, tengo la sensación de que sí lo está. Tengo la sensación de que posee la personalidad necesaria. Tengo la sensación de que posee el talento necesario. Y tengo la sensación de que posee la ambición necesaria. Ahora bien, quiero insistir en algo importante. Debemos ser prudentes. Porque una cosa es que existan movimientos, conversaciones o deseos personales. Y otra muy distinta es que una operación de este calibre pueda cerrarse fácilmente. El Bayern de Múnich no necesita vender. El Bayern de Múnich considera a Michael Olise una pieza fundamental. Y el Real Madrid nunca realiza operaciones impulsivas. Pero precisamente por eso creo que esta historia merece toda nuestra atención. Porque cuando aparecen rumores alrededor de jugadores verdaderamente especiales, normalmente siempre existe algún motivo. Y sinceramente, madridistas, tengo la sensación de que Michael Olise puede convertirse en uno de los grandes nombres del futuro del Real Madrid. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Pagaríais 222 millones de euros por Michael Olise? ¿Creéis que puede convertirse en futuro Balón de Oro? ¿Os ilusiona la posibilidad de verlo formando sociedad con Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu? Os leo en los comentarios porque estoy convencido de que este debate va a dividir al madridismo. Y si os ha gustado este análisis, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos ninguna noticia del Real Madrid. Y ahora haced clic en la noticia que está apareciendo en pantalla porque estoy seguro de que también os va a interesar muchísimo.